Vamos a escuchar la prédica ahora. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el texto de la lectura alternada, en Juan 7, 53 en adelante. Quiero felicitarles por haber llegado hasta acá. Costó. A nosotros nos costó harto llegar. Así que me alegro que estemos todos acá. Hoy día vamos a tratar un texto que es complejo, ¿ok? Ustedes dirán que tiene de complejo que Jesús haya perdonado a una adúltera. No está por ahí la complejidad. La complejidad subyace a ese evento. No sé si quiénes de ustedes fueron al pequeño grupo esta semana. Permítanme hacer la pregunta, que levante la mano quién fue al grupo pequeño esta semana. Para solo saber la mitad de la gente. Ya, eso pone las cosas más complejas todavía. ¿Ya? Porque vamos a tratar un texto que es complejo y les quiero reconocer que hoy día el sermón es un poco distinto a lo que ustedes están acostumbrados a escucharme, ¿cierto? Es un poco más técnico en algunas cosas. Ya les voy a explicar por qué, así que espero que hayan dormido bien anoche, ¿ya? Para que tengan harta energía para resistir. Y si les gusta tomar apuntes, háganlo. De todas formas, yo les puedo después compartir el sermón escrito por el WhatsApp. Y en todo caso, esto que vamos a hacer hoy día es una introducción a una discusión un poco más profunda. Ya están, los que no fueron al grupo pequeño están preocupados de qué voy a hacer. Pero no se preocupen, nada que no les bendiga. Ya, vamos a orar a Dios y ya les explico de qué se trata todo esto. Señor, muchas gracias en este día. Nosotros te celebramos a ti. Tú eres el centro de nuestra existencia. Esta iglesia local, oh Dios, descansa bajo tu poder, bajo tu soberanía. Y lo que pase alrededor, Señor, si bien nos importa porque vivimos en este país, hace parte de esto que cantábamos, aunque la higuera no florezca ni en la vid haya fruto. Aunque la oscuridad me invada, Señor, nosotros con todo tenemos que alegrarnos en ti. Y si bien vivimos tiempos difíciles, Señor, en este país, y el mundo atraviesa también por situaciones complejas, nosotros, oh Dios, somos llamados a reposar nuestra alma en tu providencia. Y por eso nosotros buscamos tu presencia, buscamos tu palabra esta mañana. Y como tu promesa dijo alguna vez, buscadme y viviréis. Estamos acá para vivir en ti. Y por eso sóplanos tu espíritu y reavívanos, vivifícanos. Te pido por cada hermano que está aquí esta mañana. Tal vez hoy día vamos a tener una predicación un poco más técnica, pero que eso no implique que las personas que hemos venido a este culto nos vayamos sin tu dirección y sin tu amonestación y sin tu exhortación. Que tu espíritu prevalezca en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ustedes están con su Biblia física allí o celular? Está dividido también el escenario, perfecto. Ya, maravilloso, estamos súper bien. ¿Qué versión ocupan? Ya, la mayor parte de ustedes, la Reina Valera, son personas ortodoxas, digamos, de tomo y lomo, perfecto. Bueno, la Reina Valera no contiene un comentario que es importante, lo lamento decir para los amantes de la Reina Valera, ¿ya? Y que sí contienen otras versiones o otras traducciones, como por ejemplo en la NBI. Y quiero partir este sermón explicándoles ya por dónde vamos a ir. La NBI es una traducción de la Biblia. Para las personas que están recién familiarizándose con todo esto, hay muchas traducciones, ¿ok? Es una traducción que tiene una versión en inglés, en portugués y en español, ¿ok? Y esta versión en particular, este texto que acabamos de leer, lo coloca en cursiva. Está para el lado, ¿ok? Sí, está para el lado del texto. Desde el versículo 53 del capítulo 7 hasta el 8:11, ¿ok?
¿Por qué está en cursiva? Y coloca una nota al pie de página, incluso algunas la colocan antes del texto, o sea, ni siquiera al pie de página. Está en el mismo texto, tú vas leyendo y ahí entre medio hay un comentario importante, hay una aclaración. Y la aclaración dice lo siguiente. Dice, los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Juan 7:53 hasta 8:11, no lo incluyen. En algunos códices, un códice es un manuscrito, ¿ok? En algunos códices y versiones que contienen el relato de la adúltera, esta sección aparece en diferentes lugares, por ejemplo, después de 7:44, o sea, después del versículo 44, o al final de este evangelio, o después de Lucas 21:38. Esa es la aclaración que hace la nueva versión internacional. Miren qué interesante. O sea, está reconociendo que el texto, el relato, ¿cierto?, no se encuentra en los manuscritos en los mismos lugares. ¿Me están siguiendo la problemática que les estoy planteando? Perfecto. Ahora, la Reina Valera no tiene ese cuidado, ¿ya? No dice nada. El problema es que la falta de ese cuidado potencialmente puede generar en el lector que no conoce el trasfondo del proceso que nos permite tener una Biblia impresa, ¿ya? Poder producirle, al saber esta información, tal vez temor, duda, desconfianza. No sé qué pasa con los que aquí están y por primera vez escuchan esto. ¿Ya? Oye, ¿de qué se trata esto, cierto? Porque si es primera vez que tú escuchas algo así, bueno, y que percibes que hay discusiones, digamos, respecto de los textos de la Biblia, en algunos casos de expresiones o de un texto completo como en este caso, tal vez tú te puedes preguntar cómo es esto, ¿cierto? ¿No es la Biblia un libro inspirado, infalible, que no está sujeto a error? ¿Cómo es posible que haya esta confusión? Entonces, lo que quiero hacer en este sermón es en realidad hacerme cargo de esa situación, ¿ya? Por eso que les digo que vamos a trabajar el tema de la mujer adúltera, pero la gran parte de lo que vamos a hacer hoy día acá en realidad tiene que ver más con discusiones de trasfondo, y ya les voy a explicar también lo que vamos a hacer, ¿ya? Yo quiero usar este problema para explicarte cómo llegó este libro a tus manos. Esto no es la Biblia, esto es otro libro, ¿ya? Pero cómo llegó la Biblia ahí a sus manos, qué pasó por detrás y por qué y le voy a explicar las 4 cosas que quiero hacer hoy día y le voy a explicar por qué las quiero hacer. Lo primero que quiero hacer esta mañana es explicarles brevemente por qué este texto de la mujer adúltera causa tanta controversia a nivel académico, ¿ya? Voy a explicar eso. ¿Okay? ¿Por qué causa tanta controversia a nivel académico? Y voy a explicar las posturas que existen de cada lado, ¿ya? Segundo, voy a darles una pequeña perspectiva histórica de lo que hubo antes de nuestras versiones impresas y las compararemos con otros escritos antiguos que no son precisamente cristianos, ¿okay? Pero les voy a hacer una comparación histórica respecto del peso arqueológico y manuscritológico que existe entre la Biblia, el Nuevo Testamento y otros textos que también hoy día hacen parte de nuestros textos de escuela. ¿Ya? Esa es la segunda cosa que vamos a hacer hoy día. Te propondré una implicación crucial acerca de lo que significaría nuestro proceso hacia la madurez cristiana. O sea, lo que les voy a implicarles es que toda esta discusión de fondo, ¿ya?, nos implica a nosotros un reentendimiento de lo que signifique el crecimiento cristiano. O sea, los voy a llevar de discutir de manuscritos, ¿ya?, a considerar que esta discusión implica nuestra forma de encarar lo que implica crecer en el cristianismo. Así que ese es el spoiler, aguanten, ¿ok? Y cuarto, vamos sí a hacernos cargo del texto que está acá y vamos a vislumbrar algunos ejes centrales que están en esta historia, ¿ok? Y que son coherentes con el resto de la Escritura y que son doctrinas que debemos también nosotros abrazar y debemos también hacernos cargo de ellas. Ok, toda esta vuelta que me voy a dar, yo sé que tengo un riesgo acá, que alguno de ustedes se me quede dormido, pero creo que es importante hacerlo, porque cuando una iglesia evita estas discusiones, uno, no incentiva el crecimiento, y segundo, incentiva la superficialidad de la fe. Entonces, es importante entrar en estas materias para que si tú quieres de verdad crecer en tu vida cristiana, estés preparado, entiendas más o menos las líneas de discusión que existen, cosa que si mañana tú te pones a hablar con un amigo que tal vez no es creyente, que tal vez sabe más que tú, ¿ok?, no te pille mal parado. Y entiendas de qué se trata esto
y también de qué se trata creer que la Biblia es infalible e inerrante. Les voy a mostrar que son cosas distintas, ¿ya? Es distinto, digamos, aceptar que hay discusiones textuales a entender que la Biblia sea infalible e inerrante. Son veredas distintas, ¿ok? Voy a desarrollar esas ideas. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Tienen que darme ánimo también para yo poder llegar hasta el final, porque si no... Ya, vamos, punto 1. Okay, breve explicación de por qué el texto causa tanta controversia a nivel académico. Las razones por las cuales se cree que este texto del Evangelio de Juan no es parte del Evangelio de Juan, eso es lo que se cree, ¿okay? Que este texto no es parte del Evangelio de Juan, así de complicada la cosa, se basan en las siguientes razones, ¿okay? Primero, la historia que leímos de la mujer adúltera falta en todos los manuscritos griegos de Juan anteriores al siglo V. ¿Okay? No está la historia en todos los manuscritos más viejos que el del siglo V, no está. Todos los padres de la iglesia y los primeros padres de la iglesia omiten este pasaje cuando comentan sobre Juan y pasan directamente, vean sus Biblias, del 752 al 812. Háganme el favor de leer el 752 y después me leen el 812 inmediatamente. ¿Ya? Yo voy a contar hasta 3 y ustedes por favor lo hacen. 1, 2 y 3. Perfecto. Los padres de la iglesia, que son los primeros líderes de cuando la iglesia surgió allá desde el año 80, 90 después de Cristo, bien reciente, ¿okay? Hasta el 120, 180 y hasta el 300 después de Cristo, ninguno de ellos, cuando escribe sus comentarios del texto, habla de este caso de la mujer adúltera. Todos se saltan. Siguen con la fiesta de los tabernáculos en línea, ¿ya? No hablan de esto. Entonces eso obviamente genera desconcierto en los académicos cuando tratan de entender por qué este texto está allí. Incluso, uno de los argumentos que se usa para entender que este texto no es de Juan, ¿okay? Es que el texto fluye súper bien del 752 al 812. Es como que este es un evento como que de alguna forma no está en sintonía con lo que se está narrando. Eso es lo que estas personas piensan, ¿okay? Y cuando la historia comienza a aparecer en copias manuscritas del Evangelio de Juan, aparece en 3 lugares diferentes. Eso también causa dudas. O sea, cuando aparecen los manuscritos, aparece no en el mismo lugar siempre. Entonces, eso obviamente genera un poco de desconcierto, ¿ya? Y otra cosa que también se dice es que su estilo, ¿okay? Su vocabulario, se diferencian un poco respecto de lo que Juan está acostumbrado a escribir. Eso es lo que se dice por un lado, ¿okay? Dentro de ese lado hay varios académicos, acá quiero ocupar un poco de tiempo. Hay uno que se llama Frederick Bruce, ¿ya? Yo no soy muy bueno de citar gente acá adelante porque cuando uno está predicando normalmente la atención está en lo que el texto dice. Pero como estamos acá hablando de una cuestión académica que está en discusión, es importante citar a las personas que de alguna forma opinan, ¿ok? Uno de esos es un caballero que ya falleció, ¿ya? Que fue un importante teólogo del siglo XX, que su apellido es Bruce. Y él indica que es un fragmento de material evangélico auténtico, o sea, él cree que la historia de la mujer adúltera es auténtica, ¿ok? Que efectivamente ocurrió, ¿ok? Y que no fue insertado originalmente en ninguno de los 4 evangelios y que luego se insertó en Lucas y en Juan porque se pensó que no era impropio al contexto. O sea, él dice, se encontró esta historia dentro de los manuscritos y se insertó aquí y allá porque se entendió que era legítima, pero nadie sabía de dónde era. Entonces simplemente la colocaron donde pensaban que hacía como un camino coherente. Dice que incluso los propios manuscritos que contienen esta historia la colocan con asteriscos para denotar la duda de su base textual. Él es de las personas que piensa que el texto no es original de Juan, obviamente. Porque cuando tú ves los manuscritos antiguos, incluso esta historia aparece con un asterisco. Entonces los propios copistas se encargaron de dejar claro de que aquí había algo que no estaba claro su procedencia, si efectivamente era Juan quien había escrito esto o no. Ahora, en términos del estilo, dice que tiene más afinidad con un texto sinóptico que con Juan. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, ¿ok? Juan no es considerado un evangelio sinóptico, porque el relato del ministerio de Jesús no está tan centrado en los hechos en sí mismos, sino Juan en lo que quieren significar. Por eso la aproximación habla respecto de la naturaleza del evangelio. Los evangelios sinópticos serían estos otros, y dice él que la forma en que está escrita la historia tiene más relación con un evangelio como escrito por Lucas, por ejemplo,
que algo escrito por Juan. Esa es la idea de esta persona. Se piensa que se llegó a colocar específicamente aquí en razón de Juan 8:15. Fíjense lo que dice Juan 8:15. Dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Eso dice 8:15. Entonces ¿qué se piensa? Pusieron este texto acá porque como que tenía mucho sentido la idea de que ni yo te juzgo. Jesús le dice a la mujer, ni yo te juzgo. Entonces hay una relación y él piensa que por eso se colocó allí. Pero dice él que la historia tiene mucho más sentido y contexto en Lucas 21, 37 y 38. Miren lo que dice Lucas. Lucas dice, y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Juan 7 y 8 está situado aproximadamente 6 meses antes de la Pascua. 6 meses antes de la entrega de Jesús. ¿Ok? Lucas 21 ¿ya? Está ya en la última semana, en la semana que llamamos la Semana Santa. El contexto es distinto, ¿se fijan? ¿Ya? Y Lucas dice que la gente de mañana salía a escucharle y que Jesús en la noche se iba al monte de los Olivos a orar. Entonces dice Bruce que hace más sentido que si esta historia ocurrió en ese trajín de Jesús ir y volver a enseñar, y en ese contexto los fariseos y los escribas habrían traído a esta mujer para poder tentarle. Dice él que esto tiene mucho sentido porque en la última semana antes de que Jesús fuera entregado, obviamente la presión sobre Jesús era muy grande. Entonces esa es la relación que él hace. Y otra cosa que dice Bruce que es interesante es que la expresión los escribas y fariseos, fíjense que eso dice ahí al principio del capítulo 8, los escribas y fariseos. Él dice que la expresión no es de Juan, es sinóptica, y que la palabra escriba no aparece en el Evangelio de Juan en ninguna parte. Por lo tanto, parece que no fuera propio de Juan decir escriba. ¿Ya? Hay varios teólogos que acompañan a Bruce, está entre ellos Donald Carson, también chino mandarín para ustedes, pero los que quieran interiorizarse más, anoten el nombre, Donald Carson, Metzger, Leon Morris, Riddervos, Andreas Kostenberg, son varios eruditos, y todos ellos piensan que este texto seguramente no fue escrito por Juan. Eso tenemos en un lado del ring, ¿ok? En un lado. Y les quiero confesar una cosa, en mi estudio personal también yo sentía y pensaba que Juan no había escrito el texto, que era otro autor el del texto, sin dudar por supuesto de la veracidad de la historia. Pero me acordé que tenía en mi biblioteca un libro, una traducción del griego al portugués, de un profesor que tuve en el seminario, que fue un profesor que me acompañó harto tiempo cuando fui seminarista en San Paulo, el profesor Paulo Sergio Gómez, es el nombre un erudito del Nuevo Testamento. Y siempre tuve al caballero al lado y nunca se me ocurrió preguntarle esto. Pero me acordé que tenía el libro. Entonces fui a la traducción del Nuevo Testamento a ver qué es lo que él decía y encontré que en la introducción él gasta varias páginas explicando esa situación. Y lo hace a un nivel muy potente, y yo resumí algunas cosas de las que él dice acá, no todas porque hay algunas cosas muy complejas de entender, imagínense, de explicar, ¿ya? Son complejas, pero les quiero mostrar que esto no es tan simple, o sea, no es tan simple decir o juzgar un texto, digamos, es una tarea compleja. ¿Ok? Bueno, Paulo Sergio Gómez, que es mi profesor, o fue mi profesor, él se basó en un trabajo de alguien que se llamó Hernán von Soden, que es un alemán. ¿Ok? Hernán von Soden era un pastor y académico textual alemán que vivió entre el final del 1800 y comienzos del 1900. Y él hace un trabajo, él era un experto en textos, ¿ok? Y él hace un trabajo manuscritológico muy importante. Y ese trabajo manuscritológico que él hace, él levanta muchas series de manuscritos de allá del siglo V, y él se encarga en su trabajo de demostrar que esos textos, si bien son del siglo V, eran usados antes del siglo III. Entonces, esto es muy relevante, ¿ok? Porque se acuerdan que uno de los argumentos en contra de la pertenencia del texto en Juan es que los manuscritos no son anteriores al siglo V, ¿cierto? Pero el trabajo de este hombre es demostrar que esos textos eran usados antes, ¿ya? Y dice el profesor Paulo, que los problemas textuales que afectaron esta historia comenzaron temprano. Esta historia es omitida en los papiros más antiguos de la tradición egipcia. Ahora, el testimonio conjunto de estos manuscritos puede apuntar
a que esta historia estaba faltando en un manuscrito más antiguo que sirvió de base para todos estos otros textos. ¿Qué pasa? Hay varias familias de manuscritos en manuscritos que se encontraron en Egipto, ¿ya? Y miren qué interesante esto. Esta historia de la mujer adúltera aparece en más de 900 manuscritos en Egipto. Es mucho, ¿ok? Más de 900 manuscritos. Y estos 900 manuscritos están agrupados en familias. Familias de 200, 250, 180 manuscritos. Son varias familias, son cerca de 7 familias. ¿Ok? Entonces lo que sustenta el profesor es lo siguiente. Es muy probable que todos estos manuscritos que son de familias independientes procedan de un tronco común que se perdió. Por lo tanto, argumentar que la historia no es de Juan, él dice, no es tan simple. Porque ¿qué pasa si nosotros encontráramos esa familia que se perdió? Y eso tiene mucho sentido porque eso ya ha pasado en la historia. ¿Ok? Ya ha pasado en la historia que la academia se ha levantado en contra de la escritura, indicando que ciertos textos no son tan antiguos como se piensa, ¿ok? Y que incluso han inventado, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿ok? La academia piensa que no existió verdaderamente, eso pensaba la academia en el 1800, que no existió un Isaías, sino que existieron 3 Isaías. Y que el profeta Isaías en realidad es el fruto de 3 personas distintas que escribieron en distintas épocas. Incluso se pensaba que ese profeta Isaías había escrito en el primer siglo. O sea que Isaías es una invención cristiana para justificar la mesianidad de Jesús. Eso se pensaba en la academia en el 1800. Hasta que en la década del 40 se encontraron los manuscritos de Qumran. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿No? Póngale Qumran ahí al Google. ¿Ok? Había un pastor que se le perdieron unas ovejas. Esto es bien bíblico, ¿eh? Pero verdaderamente y andaba buscándola y en eso tira una piedra y la piedra se escucha al fondo que entra en una cueva y cuando la piedra se perdía el eco y de repente tira otra piedra y escucha que algo se rompe. Entonces el pastor fue a la cueva y encontró unas vasijas, unas cerámicas rotas y dentro habían papiros, había manuscritos. Y esos manuscritos contenían el rollo del profeta Isaías completo con datación antes de Cristo. No me recuerdo si 100 o 200 años antes de Cristo. Entonces, fíjense lo que pasó. Toda la crítica de la academia se cayó. ¿Se cayó con qué? Con un hallazgo. Entonces, hay que ser prudente. ¿Me entienden? ¿Cierto? Entonces, lo que dice este profesor es, y si hay un manuscrito que es anterior a todas estas familias, porque son muchas familias, son 900 manuscritos que están interligados entre ellos y que dicen relación con algún otro que lo antecedió y que no está. Y ya sabemos también que en Alejandría hubo varios incendios. Así que todo eso es importante tenerlo a la vista. Perfecto. Ahora, mi profesor no se queda ahí. Él continúa con su argumento y dice que no hay razones poderosas para dudar que este trecho sea de Juan. O sea, él se coloca en contra de toda esta otra gente que dice que no es de Juan. Él dice, no hay cosas poderosas que nos ayuden a indicar que no es de Juan. Entre las marcas del estilo juanino, mi profesor da 4 ejemplos textuales a partir del griego indicando los usos de Juan en su evangelio y que esta porción contiene. Yo no los quise traer para este sermón porque créanme que es largo, muy largo, ¿ya? Pero el material existe, lo tengo en mi biblioteca si alguien lo quisiera ver. Pero él explica desde el griego los usos que Juan tiene del griego y cómo esos usos están también en esta narrativa, ¿ya? Por una parte. Además, indica que habrían elementos en el contexto que justifican la posición de esta historia en 753 al 8 al 11. O sea, contrario de los demás que dicen que no, que esta historia es de Lucas, él dice, no, tiene sentido que esté acá, porque él ve la fiesta de los tabernáculos como un escenario perfecto debido a las multitudinarias peregrinaciones a Jerusalén, en donde extranjeros podrían estar relacionados con el pecado resultante de la historia que se trata. ¿Por qué? Fíjense ustedes que la mujer se sorprendía en adulterio temprano en la mañana. La gente venía a Jesús temprano en la mañana. Era temprano incluso dice el texto, cuando el sol estaba saliendo. Y raramente la mujer aparece sola, no hay nadie con ella. Entonces mi profesor piensa, brasilero, que tiene el carnaval y ve a los extranjeros ir, ¿no habrá sido un extranjero que estuvo con esta chiquilla? Eso es lo que él piensa, dice. ¿No será que alguien estuvo allí y por eso que no está la otra parte acá? Él dice, hay relación. Pero no es el único argumento. Él dice que esta historia pudo tener en la corte de mujeres, que la forma en que los fariseos son llevados a retirarse por la exposición moral sería el contexto adecuado para la referencia de Jesús como la luz del mundo,
Fíjense que él le dice, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Ellos dicen que en sus conciencias son reprimidos y no quieren seguir con la acusación. Y luego viene Jesús y aparece y dice, yo soy la luz del mundo. Dice que hay relación entre esas dos cosas, él ve relación. Dice que incluso el escenario del sol naciente, que está al principio del capítulo 8, es igualmente apropiado para el título que se invoca, luz del mundo, y que habría una conexión profunda con los descubrimientos del Qumran en relación a la idea del perdón de pecados y la expresión luz de la vida, porque él muestra después que en esos manuscritos esas temáticas son fuertes. Dado todo esto, el profesor cree que si este trecho no es de Juan, entonces estaríamos delante de un imitador hiper hábil y que esta sería la interpolación literaria más sagaz de la historia. Todo lo que acabo de decir, yo sé que es difícil de asimilarlo porque no tenemos los ejemplos del griego aquí delante nuestro y tendríamos que también manejar un poco la lengua. Pero les quiero sí indicar que los argumentos son potentes, digamos, y que la argumentación no es simple, ¿ya? Por lo tanto, Pablo Sergio sustenta la autoría juanina de este texto, incluso su ubicación, y esto lo hace argumentando a partir de las relaciones entre los más de 900 manuscritos. O sea, él pesca los manuscritos en la introducción y pesca las familias y las relaciona entre ellas y muestra que hay una interconexión, mostrando sus variantes textuales y cómo el uso del griego tiene relación con Juan y no con otro autor. ¿Le parece simple? No es simple, no es simple. Pero es importante que nosotros entendamos que no es simple. Y por eso quiero hacer una pequeña perspectiva histórica de qué hubo antes de nuestras versiones impresas. ¿Por qué? Porque lo que yo creo es que nuestra fe, la fe contemporánea, la fe de los creyentes contemporáneos de las iglesias, en parte puede ser débil porque nos acostumbramos a vivir en una superficialidad. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esta superficialidad? ¿Qué es superficial? Es venir el domingo, sentarse, escuchar lo que el pastor dice, creerlo, de pie juntitos e irse para la casa. ¿Ok? Pero dice el Nuevo Testamento que los creyentes de Berea eran más nobles que los otros. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban en el texto, verificando si lo que se decía era realmente así. Y yo creo que en parte estas problemáticas que la providencia divina ha dejado respecto de que hayan ciertas partes de la Escritura pequeñas, y esta es la parte más grande, ¿ok? En donde hay este tipo de discusiones que en realidad nunca ponen en tela de juicio ni la doctrina ni nada por el estilo, sino simplemente de repente la ubicación, quién fue que lo escribió. Dios lo ha hecho a propósito para que nosotros profundicemos y no nos quedemos en una superficialidad. Vamos a la pequeña perspectiva histórica porque les puede servir también a ustedes para que podamos ver este tema un poquito de más lejos y no nos perdamos entre los árboles. El Nuevo Testamento griego, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, ¿sí? ¿Todos saben eso? ¿Sí? Es importante porque si eso es verdad, entonces el libro que ustedes tienen delante, ¿ya? No es un libro sacrosanto que debamos adorar, ¿ok? Lo que ustedes tienen delante es una versión impresa de la recopilación, ¿cierto?, del mensaje que está en los textos antiguos. Eso es diferente, ¿ok? El primer Nuevo Testamento griego impreso fue publicado por Erasmo de Rotterdam. Ya oyeron hablar de él, ¿cierto? Erasmo de Rotterdam, que era un experto en griego, ya en 1516 él publicó el primer Nuevo Testamento en griego y eso cambió la modernidad, digamos, o el renacimiento en la época. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente, eso ocurrió en 1516. ¿Qué significa eso? Significa que por 1500 años no hubo texto impreso. Eso quiere decir que si el cristianismo tiene 2000 años, un cuarto del tiempo hemos tenido libros en nuestro escritorio. Pero los otros 3/4 del tiempo no los hemos tenido. Y la iglesia ha tenido que lidiar durante el pasado con miles de manuscritos. Y esa era la pega antigua. Era ir al manuscrito, hacer la reconstrucción, entender lo que estaba allí, aprender la lengua. No era fácil. Se nos simplificaron las cosas y nos hemos puesto más flojos. ¿Ok? Ahora, no se sabe de la existencia de ningún manuscrito original. Eso es importante también que ustedes lo sepan. No se sabe de la existencia. No existe hoy día en el conocimiento humano ningún texto que nosotros digamos, este lo escribió Juan, este lo escribió el apóstol Pablo. No existen, se rompieron. Se deterioraron en el tiempo porque estaban hechos con materiales orgánicos. Y los materiales orgánicos perecen. Por eso que existían castas de copistas, de escribas, de gente de monjes en la Edad Media,
que se encerraban en los monasterios para generar las copias, porque si no se copiaba el texto, se perdía el texto. Y como el texto era de tanto valor, ¿qué es lo que hacían ellos? Se encerraban y daban su vida para poder generar las copias. Y esto pasaba desde el Antiguo Testamento. Entonces, lo que tenemos entonces es manuscritos que son copias. No tenemos los originales. Estas copias estaban en diferentes estilos. Existen los unciales, ¿ya? Los unciales son los manuscritos en mayúscula. Si ustedes buscan en Google Imágenes, ¿ok? Busquen un manuscrito bíblico, van a encontrar que muchos de ellos están escritos todos en mayúsculas. Esos se llaman unciales, ¿ok? Están los minúsculos, porque están escritos con minúscula. Están los papiros, que se les dice papiros porque son construidos con el material, que es la planta que se encontraba en la orilla del Nilo, que duraban menos. Son las porciones más pequeñas de manuscritos, pero están también los papiros. Y están también los leccionarios. Y los leccionarios son partes de la Biblia que eran sacadas y eran escritas para que se ocuparan en el culto público. Porque piensa tú, ir a un culto público con toda la cantidad de manuscritos, que entre el container con la grúa para que los traiga, ¿cierto? No, entonces se generaba un leccionario que era una porción para el uso del culto público. Y a través de esos textos nosotros hoy día tenemos acceso al mensaje. Ahora, ¿qué es lo asombroso? Lo asombroso es que la cantidad de material y copias del Nuevo Testamento son enormes. Eso es asombroso, ¿ya? Miren, vamos a hacer algunos contrastes que son importantes, ¿ya? Esta información la saqué de un sitio de John Piper, y yo tengo otro libro que también trata, pero no lo tenía a mano, me lo trajo este libro. Gracias, llegó justo a tiempo. ¿Ya? En este texto, ¿ya? Que de Josh McDowell se trabaja también este tema y se compara los textos del Nuevo Testamento respecto de otros libros antiguos como la Odisea de Homero, por ejemplo, algunas cosas de Sócrates, ¿ya? Ahí se trata, digamos, a nivel manuscritológico, qué textos existen de esos autores, cuántas copias hay, cuántos años tienen, está en este texto, ¿ok? Pero tengo otra información aquí que también es importante. Miren, existen 10 manuscritos de las guerras de las Galias de Julio César. ¿Sí? De las guerras de Julio César existen solamente 10 manuscritos compuestos entre el 58 y el 50 a.C. Y todos ellos son del siglo X o posteriores. ¿Ok? ¿Cuándo se escribió el texto de las guerras galias de Julio César? En el 58-50 a.C. ¿De cuándo son los manuscritos? Del siglo X. ¿Cuántos hay? 10. Hay 20 manuscritos de la historia romana de Livio, escritos aproximadamente durante la época en que Jesús estaba vivo. 20. Solo existen 2 manuscritos de las historias y anales de Tácito, que fueron compuestos alrededor del año 100 después de Cristo, uno del siglo IX y otro del siglo XI, bien distantes. Solo hay 8 manuscritos de la historia de Tucídides, que vivió entre el 460 y 400 antes de Cristo. Solamente como ejemplo. ¿En contraste con qué? Con el Nuevo Testamento. Los estudiosos más audaces, como este que está acá, indican que solamente del Nuevo Testamento hay 20.000 copias. ¿Cuántas tenían estas de la historia romana? 2, 8, 10. ¿Ya? La gente que tira el peldaño más arriba dice que hay 20.000 copias del Nuevo Testamento. 20.000. ¿Ok? Pero los menos audaces, y vamos a quedarnos con los menos audaces para que nivelemos la parte más firme, ¿ok? Indican que son un poco menos, pero bastantes. El Instituto de Investigación Textual del Nuevo Testamento en Münster, no sé cómo se pronunciará, Münster, en Alemania. Münster, gracias a los alemanes, muchas gracias. Münster, ok, perfect. I'm grateful. Perfecto. En Alemania, que es la colección de datos de este tipo más autorizada del mundo. O sea, este es el lugar académico que cosa de más reputación a nivel académico en el mundo. Indica lo siguiente, fíjense, que hay 322 textos unciales, los mayúsculos. 322, ¿ok? Que hay 2.907 textos minúsculos, todos del todo el Nuevo Testamento, ¿ok? 2.445 porciones de leccionario y 127 papiros. Eso da un total de 5.801 manuscritos. O sea, en el peor de los casos hay 5.801 manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y todos estos 5.801 manuscritos están disponibles vía web. Ya están escaneados.
Obviamente, porque no se pueden estar manipulando todo el tiempo, se van a romper. Entonces, ¿qué se hizo con ellos? Se escanearon y están en la nube y los investigadores pueden subir a verlos. Entonces, eso tiene una implicación que tratamos mucho en la escuela dominical, y es lo siguiente. Y es que es importante que tú entiendas, y yo también, que nuestra fe está sustentada en un texto, claramente en un texto, pero en un texto que tiene una base histórica y arqueológica y manuscritológica, que es tan abismal, que si el texto bíblico no mereciera crédito, entonces ningún manuscrito de la historia lo merece. Porque si un texto que tiene 5.800 copias no merece credibilidad, entonces las narraciones de Livio y de Julio César y todas las demás tampoco. Y nos quedamos sin historia. Ahora, veamos la tensión del equilibrio. La enorme cantidad de manuscritos genera tensiones interesantes. Por una parte, al tener muchas personas en partes distintas que escribiendo se generan naturalmente diferencias en las copias, ¿cierto? Si yo estoy escribiendo un texto acá y Christopher por el otro lado y la Isabel por otra parte, seguramente nos equivoquemos alguno de nosotros en alguna parte. ¿Ok? Por lo tanto, mientras más manuscritos hay, se tiende a tener más diferencias. Pero, por otra parte, al tener muchas copias, la masa crítica de comparación aumenta. Entonces, la capacidad de llegar al mínimo común denominador es más amplia. Y eso es lo que tiene el texto bíblico. Por eso es que el gran cuerpo del texto bíblico no tiene ninguna duda. No hay ninguna duda de que Pablo escribió lo que escribió. No hay ninguna duda de que Juan escribió lo que escribió. Es más, este texto que está acá se llama Inspiración y Canonicidad de la Biblia. No sé si está en español. El autor es Laird Harris. Él hace un levantamiento bien interesante. Él dice, a ver, ¿les leo una parte? ¿Sí? ¿O estamos durmiendo? ¿Sí? ¿Sí? No, ya. Él está hablando de la historia de la aceptación de los libros del Nuevo Testamento. ¿Ya? Acá, en este texto. Lo voy a traducir a portuñol. Con esto concluimos que el levantamiento de la literatura es escasa, pero preciosa. Él se va a referir a lo que ocurría en la conformación del canon hasta más o menos el año 120 después de Cristo. ¿Ok? Hasta allí. Y después hace otro análisis del 120 en adelante. Entonces está pescando la primera parte de la historia cristiana. Dice así. Dice que es escasa, pero es preciosa. Dice, los primeros 30 años más o menos después de la muerte del último apóstol, dice, perdóneme, es escasa después de la muerte del último apóstol. Dice que la evidencia es escasa después de la muerte del último apóstol. O sea, hasta los 30 años después de la muerte del último apóstol, tenemos una parte nomás de la evidencia. Pero dice, ¿cuál es la conclusión de esto? Dice, simplemente que de una forma casual, pero reveladora, la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento eran ya, en esa época inicial, conocidas y usadas como siendo de provecho y definitivamente como escritura, paralela a la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Ya? Déjeme desarrollar esta idea. Cada uno de los 3 primeros autores ortodoxos recomienda por lo menos una de las epístolas paulinas, una diferente de cada vez por el nombre. O sea, dice que de los grandes maestros que existieron en la iglesia primitiva hasta el 120 después de Cristo, ellos cuando escriben tratan como escritura, o sea, es decir, tratan como un texto autoritativo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Como un texto autoritativo, los textos del apóstol Pablo, y los citan por nombre. 2 se refieren a un evangelio y una epístola como siendo escritura. Basílides, el hereje, llama a Juan, Romanos y Corintios de escritura. O sea, incluso los herejes de la iglesia reconocían que los textos tenían autoridad. ¿Ok? Todos los evangelios, excepto Marcos, y ese hace un paralelo tan próximo con Mateo en el material que él también puede ser incluido. Eso es cortito. Marcos es Mateo, resumido. ¿Ok? Si ustedes leen bien Marcos, ustedes van a ver que la técnica y todo lo que ahí está es Mateo resumido. Entonces, dice que se valida muy bien Mateo, Lucas y Juan, pero al validar Mateo, Marco queda adentro, naturalmente por el estilo y la forma.
¿Ya? Después dice, también como son todas las epístolas paulinas y hebreos, incluso hebreos, hasta allá, hasta el 120. Además de estos, Santiago, Primera de Juan, Primera de Pedro, probablemente Segunda de Pedro y Apocalipsis fueron testimoniados, lo que deja apenas 2 pequeñas epístolas de Juan y el capítulo único de Judas que no están atestados, ¿cierto? Que no están verificados por estos autores. O sea, fíjense ustedes que ya de todo el Nuevo Testamento solamente hay 3 libros que por estos autores no se dice estos libros tienen autoridad. O sea, ya tenemos prácticamente el 90% del Nuevo Testamento. Y dice, y en relación a estos últimos libros, es decir, Judas y las 2 epístolas de Juan, se debe resaltar que no hay evidencia negativa al respecto, solo un silencio que puede bien haber sido accidental. Eso sería especialmente en el caso de la poca evidencia para Apocalipsis, que parece que no había sido escrito cuando Clemente escribió, o había sido recién escrito, y que solo vino a existir 25 años antes de que se cerrara este periodo. O sea, lo que está constatando este autor, y después lo hace con creces con el testimonio posterior al 120, es que ya en los primeros 30 años, desde que los apóstoles habían muerto, la iglesia como un todo a nivel universal ya reconocía la autoridad de los textos del Nuevo Testamento. Y eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque no es la iglesia la que le da poder al texto bíblico. Es el texto bíblico quien se hace paso en medio de la historia de la iglesia. Y eso es importante cuando nosotros decimos que la Escritura es infalible, que es inerrante, que tiene autoridad, que fue inspirada por el Espíritu Santo. No es un decreto que la iglesia escriba para que todos los fieles ahora obedezcamos, sino es lo que pasó naturalmente en la historia de la iglesia. La iglesia fue reconociendo en distintas partes geográficas que el texto que tenían en medio de ellos tenía autoridad y que tenía poder espiritual. Eso es súper importante porque entonces la Biblia o la Escritura tiene poder en sí mismo. No es la iglesia que está sobre el texto, es el texto que está sobre la iglesia. Y el texto es quien valida la iglesia, y no al contrario. ¿Ok? Ese fue un paréntesis que no tenía escrito. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos con la historia de la mujer adúltera? Vamos a entrar ahora, vamos achicando. ¿Ok? Yo les voy a proponer una implicación crucial acerca de lo que esto significa en nuestro proceso hacia la madurez cristiana. Primero, toda la evidencia actual nos indica que debemos ser francos, pero muy cautelosos. Por una parte, no debemos bajo ningún punto de vista esconder que existe esta tensión de miradas respecto del relato. Todos los cristianos debemos entender que la Escritura no nos ha llegado por arte de magia. ¿Ya? Y por eso que decidí hacer este mensaje. ¿Ok? Porque es importante que nosotros, todos los cristianos, entendamos que el libro no apareció así porque hubo una varita mágica. Hay un proceso arduo por detrás. ¿Ok? Por un lado, hubo cientos de años de historia y miles de personas trabajando y dando su vida para preservar el texto. Por otro, le cabe a los creyentes, a la iglesia, esforzarse por entender los procesos mediante los cuales el Señor ha preservado su palabra e igualmente darse el trabajo de estudiar la lengua, la sintaxis y la gramática en la cual Dios ha codificado lo que quiere que sepamos de Él y cómo responderle. Paremos acá. Reconozcamos esto, es importante. Dios no se nos revela a través de un gurú que entra en contacto con el más allá, pone los ojos blancos y nos dice los oráculos divinos. No funciona así la vida cristiana. La vida cristiana, ¿cómo funciona? Estudiando, ¿cierto? ¿Sí? La vida cristiana funciona dando tus horas, tu tiempo delante del texto, entendiendo porque Dios ha codificado su voluntad y la has expresado a través de palabras, a través de un proceso arduo de trabajo. Y eso dice mucho en relación a lo que debamos entender que sea la vida cristiana. O sea, no podemos disociar las cosas. Si efectivamente Dios no se reveló a través de alguien que puso los ojos blancos y escribió lo que se le dictaba en su conciencia, si no fue así, no podemos esperar tampoco nosotros que nuestra vida cristiana sea mágica. ¿Me siguen? ¿Sí? No podemos esperar que las cosas se solucionen así, ¡pum!, se solucionaron. ¿Tenemos expectativa de que Dios lo haga muchas veces? Sí, pero fíjense que esa expectativa de milagros viene incluso de estudiar el texto. No es gratis, no viene por osmosis. Tú tienes que estudiar, tú tienes que entender. Como diría un autor cristiano que ya falleció, John Stott, creer es también pensar. ¿Ok? Creer es también pensar. Y lamentablemente muchas iglesias han generado miembros ignorantes, gente que
tambalea de un lado para otro, como diría la Escritura, a todo tiempo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque se les esconde el privilegio y la oportunidad de dar su corazón y su mente al estudio de la Escritura. El estudio de la Escritura es crucial para tu crecimiento cristiano y tú debes estudiar. Pero además debemos ser cautelosos, pues Dios acostumbra a humillar. Dije por una parte que debemos ser francos, ¿cierto? Reconocer las problemáticas, abordarlas con empeño y con ahínco. Pero por otra parte tenemos que ser humildes, y ya les conté la historia de los manuscritos de Qumran. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos con humildes y cautelosos? No es tan simplemente y llanamente es arrancar la historia del texto. No es tan fácil. Porque mañana Dios nos puede humillar con algún descubrimiento y meternos la página por la boca. ¿Ok? Ahora, de aquí se deriva esta implicación que es potente. Los procesos hacia la madurez cristiana son igualmente complejos y requieren compromiso, determinación y humildad. Si tú no te esfuerzas por aplicarte a las disciplinas espirituales y renunciar a tu inteligencia, no tendrás crecimiento. Por una parte, debemos poner toda nuestra mente a estudiar el texto. Pero por otras partes, se nos llama también a no confiar solamente en nuestra mente. Porque si fuéramos simplemente críticos, podríamos llegar hoy día a la conclusión de que vamos a arrancar esta historia del texto, de la Biblia, ¿cierto? Pero no, la humildad implica también entender que nosotros debemos ser humildes en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y si Dios dice, por ejemplo, que hay que desarrollar ciertas prácticas espirituales para que los frutos espirituales aparezcan, ¿qué debemos hacer nosotros? Desarrollarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quieres vencer tus pecados y quieres que un rayo del cielo te cambie, difícilmente eso va a ocurrir. Te debes esforzar, y voy a citar aquí a Jesús, debes trabajar por el alimento que no perece, pero que a vida eterna permanece. Eso ya lo trabajamos acá. O sea, el fruto de la vida cristiana requiere esfuerzo. En la vigilia dijimos lo siguiente, dijimos que toda la generación del pueblo de Israel que poseyó la tierra prometida se perdió. ¿Por qué? Porque ellos olvidaron y no contaron la historia del Evangelio. En otras palabras, los papás no hicieron la pega de instruir a sus hijos en el Evangelio para que lo abrazaran y lo entendieran. Si nosotros no cumplimos esos mínimos, estamos expuestos al sufrimiento y a la ira de Dios. Jueces capítulo 2 y capítulo 3, léanlo, ahí está todo eso. ¿Ok? Mira qué importante, porque si estamos diciendo entonces que las cosas no son gratis y tú quieres tener éxito en tu familia, tú quieres mejorar tu relación con tu esposo, tú quieres mejorar tu relación con tu esposa, tú joven quieres descubrir la voluntad de Dios y ajustarte a ella y tener un futuro de la mano del Señor, ¿sí? Si tú tienes un negocio y no te está yendo bien y tienes dudas y tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. ¿Ok? El precio es negarse a uno mismo y colocar el corazón delante de Dios para que Él nos instruya y obedecerle aunque eso nos cueste caro. ¿Sí? La vida espiritual tiene un precio. Y eso acá está perfectamente ilustrado. Debes entender y aceptar que el cambio en nuestras vidas pasa en gran medida por una renovación mental que te requiere pensar. ¿Cierto? Transformaos, pues, por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer un cambio de mentalidad y eso requiere ponerte a estudiar muchas veces. Meditar en la palabra de día y de noche. Nuestros ojos, dijo Jesús, son la lámpara del cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿con qué estamos llenando nuestro cuerpo? ¿Qué estamos mirando? Tú te preguntas de repente de tu vida espiritual, ¿por qué no progresas en ciertas cosas? ¿Cierto? ¿Por qué no, como vamos a hablar del pecado, por qué no superas ciertos pecados? ¿Por qué no crece tu aprecio por lo que realmente es justo y bueno y tu corazón está vinculado con cosas que son lascivas, mentirosas, injustas? ¿Por qué eso no hay un progreso? ¿Cierto? ¿Dónde está tu mirada? ¿Qué está alimentando? ¿Qué luz está entrando a tu cuerpo? Entonces hay una disciplina espiritual que producir. Ahora, observemos en funcionamiento la doctrina de la inspiración, inerrancia e infalibilidad. Vean 1 de Pedro 1.10, por favor. 1 de Pedro 1.10. Ya, estoy contento porque ya voy a la mitad. 1 de Pedro 1.10. Les voy a leer, dice así, ¿ya? Los profetas
Ustedes me dan el ok. ¿Sí? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cómo lo hicieron ellos? Inquirieron y diligentemente indagaron. O sea, las personas a través de las cuales Dios se reveló, ¿estaban durmiendo en la pieza? ¿Se dan cuenta que el crecimiento cristiano tiene relación con una disposición mental? Ellos inquirieron e indagaron diligentemente acerca de esta salvación. O sea, Dios les reveló, pero ellos tenían un corazón sediento por entender los tiempos, por entender la voluntad de Dios. Dios no les va a revelar nada, ni va a hablar con alguien que no le interesa nada y que está completamente desvinculado de su historia. Normalmente hay cosas que vienen pasando en el pasado, digamos. Y estos profetas que de repente vemos que aparecen y que Dios los llama, Dios viene haciendo un trabajo anterior. Y tenemos el caso de Moisés. Moisés, si bien Dios lo llama a través de una zarza a sus 80 años, él ya desde su juventud tenía un entendimiento vago de que Dios tendría que libertar a su pueblo. Y él entendía que era a través de él, solo que él no entendía la mente de Dios y intentó hacerlo a su forma y en sus tiempos matando al egipcio, lo que le resultó un tiempo en el desierto. Pero el hombre estaba preocupado, estaba queriendo entender las cosas. ¿Me explico, cierto? Entonces tú a veces te puedes equivocar en tu búsqueda cristiana, pero no importa, mejor que te equivoques, pero no tienes que dejar de buscar. No tienes que dejar de inquirir. No tienes que dejar de diligentemente indagar. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Miren, qué persona y qué tiempo. Y yo pienso, me voy a alargar aquí y voy a dejar el texto de esta mujer, tengo más abajo el texto también, pero lo vamos a dejar para otro momento y voy a meterme en esto. Miren qué importante, nosotros en las iglesias hablamos poco del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Y tenemos miedo de referirnos a los tiempos. Esa es una falta de diligencia de la iglesia. Y nosotros la disfrazamos ¿de qué? De prudencia. ¿Se entiende? Es prudente no referirse a las cosas porque son demasiado misteriosas y no las entendemos bien. Bueno, vivimos como pajaritos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el ejemplo de los profetas? Que tú tienes que escudriñar qué persona y qué tiempo indicaba. ¿Nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar, pero mejor equivócate a quedarte sin nada y olvidar porque está demasiado difícil. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces pregunto, y voy a concluir con esto, ¿la vida cristiana es más un proceso dinámico o robotizado? Robotizado, amén. ¿Ah? Entendimos todo. Es un proceso dinámico. Es dinámico. Donde tú juegas un papel también. ¿Ok? Entonces, como les digo, voy a dejar la parte de la historia para otro momento. De repente cuando terminemos de predicar de Juan, vuelvo a esta historia. ¿Ok? Pero por ahora, ¿cuál es la exhortación, la palabra de exhortación esta mañana? Y que reconsideres lo que vienes pensando que sea tu caminar con Dios. Y estoy pensando específicamente en tu vida cotidiana cuando te frustras y te aburres. El aburrimiento es como que está súper presente en nuestros días. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está en mi cotidiano? ¿Dónde está cuando me levanto? ¿Dónde está en mi lucha? Y pensamos que entonces como estamos aburridos, Dios tiene que hacer la pega. Cristóbal no está acá, así que lo voy a pelar. ¿Ah? Mi hijo. Cuando mis hijos se aburren en la casa, ¿qué hacen? Papá está más aburrido. Y yo le digo, ¿y qué responsabilidad? Yo no tengo ninguna responsabilidad con tu aburrimiento, Dios. Resuélvete. Inventa algo, anda al patio, raya algo, súbete al árbol, cállate, québrate me da lo mismo.
No, yo soy así. ¿Ah? Porque tienes que aprender. Si tú no vences tu aburrimiento, no vas a generar creatividad. Entonces en la vida cristiana pasa lo mismo. Entonces si tú quieres conseguir un fruto espiritual, niégate a ti mismo. Esfuérzate para que vivas cosas nuevas de Dios. Porque si no, siempre vas a estar en la monotonía de la religiosidad, sentado acá o en otra iglesia, y no va a pasar nada con tu vida. ¿Amén? Amén. Qué ánimo, pastor, nos ha dado. Sí, estoy consciente de aquello. Vamos a orar. Señor, enséñanos a ir más allá y no solamente mojarnos en la punta de los pies, sino a encarar los desafíos, las problemáticas, abrazar tu causa, asimilarla, vivirla con todo el corazón. Genera de esta iglesia local miembros maduros que caminan hacia la madurez, gente que no quiera quedarse en lo básico, gente que quiera seguir adelante. Y que así como tú, oh Dios, moviste a tus profetas en tu tiempo y los moviste y les inspiraste y les revelaste tu palabra, esa misma fuerza en nosotros esté, Señor, para poder discernir los tiempos, entender tu palabra y poder vivir audazmente tu palabra en medio de los tiempos en los que vivimos. En el nombre de Jesús te lo pido, amén.